¿Alguna vez has sentido que tu vida necesita un cambio radical, pero no sabes si aún tienes tiempo para hacerlo? En este capítulo, Jesús nos confronta con verdades que son tan urgentes como el último latido del corazón. Lucas 13 no es simplemente una serie de enseñanzas. Es un llamado directo a la transformación y a la preparación para el reino de Dios. En este capítulo encontraremos parábolas y advertencias que sacuden nuestra rutina y nos llevan a reflexionar sobre nuestro verdadero estado espiritual. Hoy descubriremos por qué Jesús habla de arrepentimiento con tanta urgencia y cómo una pequeña acción, como una semilla, puede crecer y convertirse en algo que transforma nuestro destino eterno. Pero hay un enigma que resolveremos al final. Jesús menciona una palabra clave que, si no se comprende, puede hacernos perder el verdadero sentido de su mensaje. Esa palabra es metanoia. Metanoia, que suele traducirse como arrepentimiento. Sin embargo, en griego original tiene un significado mucho más profundo que solo sentir remordimiento o pedir perdón. Al final de este episodio descubriremos su verdadero significado y cómo puede marcar la diferencia entre una vida superficial y una vida verdaderamente transformada por Dios. En Lucas 13 veremos las siguientes escenas poderosas. Jesús advierte sobre el arrepentimiento urgente. Dos tragedias históricas sacuden a la gente, y Jesús nos enseña que la pregunta no es por qué suceden, sino cómo respondemos espiritualmente a ellas. La parábola de la higuera estéril. Una historia cargada de simbolismo sobre paciencia, juicio y segundas oportunidades. Jesús sana a una mujer encorvada en sábado. Una confrontación con los líderes religiosos que revela la compasión y autoridad de Cristo. Las parábolas de la semilla de mostaza y la levadura. Imágenes que muestran cómo el reino de Dios crece silenciosamente, pero con gran poder. La puerta estrecha. Una enseñanza desafiante sobre la urgencia de entrar al reino antes de que sea demasiado tarde. El lamento de Jesús sobre Jerusalén. Un momento conmovedor donde vemos el corazón de Dios quebrantado por la dureza de su pueblo. Este capítulo no solo nos invita a aprender, sino a tomar decisiones profundas y valientes. Jesús nos está hablando directamente hoy, en este mismo momento a través de su palabra. Para comprender mejor este capítulo, necesitamos situarnos en la época y cultura donde estas palabras fueron pronunciadas. Jesús está enseñando en medio de un ambiente cargado de tensión política, social y religiosa. El Imperio Romano domina la región, y los judíos viven bajo presión, anhelando libertad y la llegada del Mesías que los libere. Al mismo tiempo, los líderes religiosos se han aferrado a sus tradiciones, pero han perdido el corazón de la ley. Cuando Jesús habla de tragedias como la masacre ordenada por Pilato, o la torre que se derrumbó en Siloé, la gente lo interpretaba como un juicio divino contra los pecadores. Jesús rompe ese pensamiento diciendo que todos necesitamos arrepentirnos, no solo aquellos que sufrieron esas tragedias. La parábola de la higuera estéril tiene un fuerte trasfondo judío. En el Antiguo Testamento, Israel es representado como una higuera que debía dar fruto. Jesús utiliza esa imagen para hablar tanto del pueblo de Israel como de cada uno de nosotros hoy. Dios espera frutos y nos da tiempo, pero ese tiempo no es infinito. Cuando Jesús habla de la puerta estrecha, nos lleva a la imagen del templo y de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Entrar por la puerta estrecha era una metáfora de pasar por un camino difícil, donde solo se podía entrar con humildad y dejando atrás el peso del pecado. Oremos para iniciar. Amado Padre Celestial, nos acercamos hoy ante usted con reverencia y humildad, reconociendo que necesitamos escuchar su voz. Le pedimos que abra nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón para entender su palabra. Que no leamos este capítulo solo como una historia antigua, sino como un mensaje vivo y actual para nosotros. Por favor, muéstrenos dónde necesitamos arrepentirnos, dónde hemos estado estériles y sin fruto, y dónde debemos dejar que su reino crezca en nuestro interior. Que su Espíritu Santo nos guíe mientras escuchamos, y que al final de esta lectura estemos más cerca de usted que nunca. Así sea. Te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo.
No solo escucharás las palabras de Jesús, sino que descubrirás el verdadero significado de metanoia, y entenderás cómo puede transformar tu vida para siempre. Escucha cada palabra con atención. Permite que el Espíritu Santo hable directamente a tu corazón, y deja que esta lectura sea un momento sagrado entre Dios y tú. Ahora, preparemos el corazón para la lectura completa de Lucas capítulo 13. Lectura del libro de Lucas capítulo 13. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo remueva la tierra alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Enseñaba Jesús en una sinagoga, en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre, y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: Id y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor.